Y luego de que la protagonista y el conde Laszlo hablaron sobre la carta de la marquesa Bárbara, la protagonista se dirigía a su habitación junto a Daisy, quien renegaba porque no pudieron bañarse debido a todo el trabajo que habían tenido. Y la protagonista pensaba en que en la casa del conde Laszlo nunca habían tenido agua caliente, y al despedirse de Daisy, la protagonista entró a su cuarto y se percató de algo. Y era papel y bolígrafo para escribir la carta, incrédula de que el conde realmente hablaba en serio al permitirle escribirle a la marquesa Bárbara. Recordó que había sido ella quien pidió el papel y el bolígrafo, y, contenta, se decía a sí misma que debería escribirle primero. Y reflexionó en que tenía muchas cosas que decirle a la marquesa, pero luego pensó que el conde probablemente leería la carta antes de enviarla. Aún así, se dispuso a escribir, agradeciéndole a la marquesa por preocuparse por ella y por todo lo que había sucedido. Mientras escribía, recordó el momento en que conoció a la marquesa Bárbara, hace 7 años, durante una fiesta de la condesa Federica. Y en esa ocasión, la gente murmuraba sobre la llegada de la marquesa Bárbara, diciendo que no creían que realmente estuviera en ese lugar. Y la protagonista, intrigada, preguntó a las personas que murmuraban si había algún problema con que la marquesa Bárbara estuviera allí. Y una muchacha que la acompañaba le explicó que la fiesta era organizada por la condesa Federica, quien no se llevaba bien con la marquesa Bárbara, ya que eran tan diferentes como el día y la noche. Y la protagonista, curiosa, respondió que entonces no entendía por qué la condesa Federica había invitado a la marquesa Bárbara. Y en ese momento, anunciaron la llegada de la marquesa, y la protagonista la observó. Escuchó un sonido extraño que llamó su atención y pensó que no era el sonido de sus tacones. Y al observar mejor, se dio cuenta de que la marquesa Bárbara cojeaba de una pierna, ya que usaba una prótesis. Y el sonido de su caminar resonaba claramente en el lugar, y la protagonista se preguntó si la condesa Federica la había invitado solo para burlarse de ella. Aunque no sabía cuál era el conflicto entre ambas, concluyó que usar una discapacidad como motivo de burla era algo completamente inaceptable. Y la protagonista se fue corriendo hacia la marquesa Bárbara, diciéndole que era una coincidencia encontrarse ahí, y le preguntó si se recordaba de ella, mencionándole que le había ayudado cuando su carruaje se averió en la ciudad y que esperaba verla de regreso. Y esto sorprendió a la marquesa por lo que decía la protagonista. Y una señora murmuraba que era maravilloso que la marquesa Bárbara hubiera mostrado generosidad, sorprendiendo a la condesa Federica, mientras la protagonista decía que esperaba que su bienvenida no hubiera sido demasiado exagerada, tratando de que pareciera natural, y también esperaba que eso fuera suficiente para cubrir el ruido y el silencio incómodo que había después de su llegada. Y la marquesa agarró el brazo de la protagonista y le dijo que era una muchacha bastante curiosa, y la protagonista respondió que así fue como la había conocido, mientras la gente murmuraba sobre una vizcondesa, lo cual sorprendió a la protagonista y a su amiga. La protagonista pensaba que en una escena social era fácil dañar la reputación de una persona, y de repente, se escuchó un ruido que alertó a la protagonista, y era la marquesa Bárbara dejando su café. Y la marquesa Bárbara se dirigió a la condesa Federica y le preguntó por qué la vizcondesa debía ser criticada por tener éxito por sus propios méritos, diciendo que sí que tenía de malo, en ser codicioso. Y esto llevó a la protagonista a preguntarse si significaba que estaba bien ser ambicioso, reflexionando sobre si realmente había algo malo en vivir de esa manera. Y la condesa Federica le respondió a la marquesa que la vizcondesa había fallado en sus deberes como dama de la casa. Sin embargo, la marquesa defendió a la vizcondesa, diciendo que era una mujer progresista, ya que se ganaba la vida para compensar lo que su esposo no pudo proporcionarle. Mientras tanto, las demás damas de la realeza le decían a la condesa que no le hiciera caso a la marquesa, asegurándole que estaban de su lado. Después de la fiesta, la protagonista se acercó a la marquesa y le pidió si podía concederle algo de su tiempo. Y la protagonista le pidió disculpas a la marquesa Bárbara, argumentando que no tenía derecho a sentir pena por ella, ya que no tenía idea de lo fuerte que era, mucho más que cualquiera dama presente en la fiesta de té. Y luego, le expresó que deseaba visitarla de vez en cuando. Y la marquesa Bárbara respondió que sería maravilloso, pues le encantaría que tuvieran varios tipos de conversaciones. Y desde entonces, comenzaron a pasar mucho tiempo juntas, hasta convertirse en mejores amigas sin darse cuenta. Y la protagonista recordaba cómo la marquesa Bárbara era la persona que más la amaba en este mundo y pensaba que, si hubiera tomado más en serio lo que ella le decía, tal vez las cosas hubieran sido diferentes a como eran hoy en día. Y en uno de sus recuerdos, la marquesa Bárbara le decía que no debía sacrificarse casándose con el viejo duque Lancaster. Y la protagonista, llena de miedo, le respondía que si no hacía lo que su padre le ordenaba, su única opción sería la muerte. Y la marquesa Bárbara, firme, le decía que la mirara bien y que, si solo le pedía ayuda, ella haría todo lo posible por socorrerla, y esas palabras sorprendieron a la protagonista, pues no esperaba tal determinación.
Y esa vez fue su último encuentro con la marquesa Bárbara. Y mientras escribía la carta, le pedía disculpas, esperando que esas palabras le dieran algo de tranquilidad y alivios a sus preocupaciones que tenía hacia ella. Mientras tanto, una sirvienta le comentaba a la ama de llaves que la protagonista había sido convocada por el conde Cañón, pero que no había sucedido nada relevante. Y la ama de llaves, con un tono astuto, le respondió que no se debía subestimar a la protagonista, poniendo como ejemplo a Solía, quien estaba de su lado. La sirvienta agregó que lo mismo sucedía con Daisy y Laila. Y la ama de llaves, preocupada, afirmó que debía asegurarse de que supieran cuál era su lugar. Y la conversación tomó otro rumbo cuando la sirvienta mencionó que algunos miembros del personal se quejaban de tener que ducharse con agua fría, ya que el agua caliente era un privilegio exclusivo de ella y de la ama de llaves. Y la ama de llaves, molesta, le advirtió que tuviera cuidado con lo que decía, ya que si Liliana, la hermana del conde Laszlo, se enteraba de eso, las consecuencias serían graves. Y luego, con una sonrisa confiada, aseguró que todo estaba bien, ya que la señorita Liliana confiaba plenamente en sus palabras y, además, el conde Laszlo apenas estaba presente en la mansión, diciendo que toda la casa estaba prácticamente a sus pies. Y en la casa del conde Laszlo, la protagonista entregó la carta a un sirviente, pidiéndole que se la diera al conde. Y en la lavandería, Soleá y Laila, quien decía que todo lo que estaban haciendo no tenía fin. Y que la ama de llaves las obligaba a hacer cosas innecesarias y, además, probablemente estaba susurrando cosas raras nuevamente a la hermana del conde Laszlo. Y la ama de llaves le dijo a la hermana del conde que debía dejarle a ella la gestión de la casa, para que se concentrara en los asuntos de la alta sociedad. Y la hermana del conde accedió, pero le advirtió que la mansión debía funcionar como cualquier otra mansión de la nobleza. Mientras tanto, Daisy se quejaba de todo lo que habían hecho en el día, y la protagonista le preguntó si habían limpiado toda la mansión porque iban a tener invitados. Y Daisy le respondió que ellos no recibían invitados, aclarando que tal vez la ama de llaves estaba de mal humor por eso todo el trabajo. Y la protagonista coincidió, diciendo que tenía razón, ya que había pasado un mes desde su llegada y nunca había visto a un invitado. Y se preguntaba si esto se debía a los rumores sobre el conde Laszlo. Y recordó que, al principio, también tuvo una impresión negativa de él, pero considerando lo generoso que había sido con ella y su actitud, no parecía ser un hombre terrible. Daisy le comentó que era cierto que no recibían invitados, pero que, a veces, hacían cosas para la hermana del conde Laszlo. Y le preguntó a la protagonista si había escuchado algo sobre ella. Y la protagonista respondió que sí, y que había oído que mucho personal renunciaba debido a la hermana del conde. Y Daisy le decía que sí, y mencionaba que alguien como la hermana del conde, que no pasaba por ningún problema, porque interfería en el trabajo de las sirvientas, diciendo que era bastante inmadura. Incluso cuando eran plebeyos, siempre tenían abundancia económica. Y la protagonista reflexionó que el conde Laszlo y su hermana alcanzaron la nobleza de la noche a la mañana, mientras que ella, una duquesa, se convirtió en sirvienta de la noche a la mañana. Y comentó que parecían polos opuestos. Y recordó que cuando aprendió a lavar ropa, no sabía cómo hacerlo, ni tenía idea de nada al respecto, y pensó que tal vez eso mismo pasaba con el conde y su hermana, ya que era la primera vez que estaban en un lugar tan alto y quizás no sabían cómo llevar su nueva vida de nobles. Y a pesar de pertenecer al círculo del emperador, la mansión del conde era bastante inquietante y descuidada, y el conde era la cabeza de la familia, pero parecía no interesarse en la administración de su propiedad. Y en cambio, su hermana, Liliana, era excesivamente estricta y preocupada por lo que hacían las doncellas. Y que sin un mayordomo que supervisara la mansión, el poder recaía en la ama de llaves. Y la protagonista le preguntó a Daisy si otras criadas habían renunciado por culpa de la hermana del conde. Daisy le respondió que no necesariamente, ya que muchas de las criadas habían renunciado por culpa de la ama de llaves. Sin embargo, aclaró que, si alguna culpaba a la hermana del conde, él les otorgaba una carta de recomendación. Y también añadió que, aunque el conde parecía atemorizante, en realidad era una buena persona. Y la protagonista mencionó que mientras el poder del emperador se solidificaba, su más cercano colaborador que era el conde Laszlo, también tenía un papel importante que cumplir. Y mencionó que el conde debería de buscar un aliado adecuado, por ejemplo una esposa, diciendo que un matrimonio sería una gran manera de sobrevivir en la alta sociedad. Y se preguntó si el emperador no le habría ofrecido presentarle a alguien, deseando que, quien fuera su futura esposa, pudiera compadecerse de ella. Y al día siguiente, la protagonista se encontraba frente a la hermana del conde Laszlo. Y Liliana le preguntó si era la famosa duquesa Lancaster, a lo que la protagonista respondió que era solo una sirvienta, ya que la familia Lancaster ya no existía. Y Liliana le dijo que ya lo sabía.
Y la protagonista se decía que por qué estaba enojada y, mientras lo pensaba, se dio cuenta de que no sabía la edad de Liliana, sospechando que quizá estaba pasando por su adolescencia. Y la hermana del conde continuó, mencionando que había oído que el duque Lancaster era un anciano de 60 años, y le preguntó si estaba tan desesperada por convertirse en duquesa. Y la protagonista respondió que, desafortunadamente, no había tenido ni voz ni voto en su matrimonio. Y Liliana, algo sorprendida, comentó que aquello era cruel, cuestionando que cómo podía llamar padre a alguien así, y la protagonista, al escuchar esto, pensó que Liliana tenía razón. Y reflexionó sobre cómo su propio padre no había sido capaz de entender algo que incluso una joven como Liliana podía comprender. Y la hermana del conde le preguntó a la protagonista cómo había sido capaz de compartir una habitación con alguien tan mayor. Y la protagonista le respondió que el duque Lancaster había tenido una amante durante mucho tiempo, por lo que nunca llegó a compartir una habitación con él. Y además, añadió que, como la amante del duque estaba a cargo de los fondos de la rebelión, probablemente también estuviera muerta. Y esto sorprendió a la hermana del conde, quien le preguntó qué papel había desempeñado en la casa del duque. Y la protagonista recordó que hubo un momento en el que quiso demostrar su valor, pensando que, si demostraba lo competente que era, todo mejoraría. Y luego, le respondió a la hermana del conde diciendo que simplemente había cumplido con su papel de duquesa para mantener las apariencias de una casa perfecta, mientras realizaba tareas de un lado a otro. Y la hermana del conde, al notar que la protagonista sonreía, le preguntó por qué lo hacía. Y la acusó de menospreciarla y añadió que, ahora, la protagonista no era más que una esclava. Y continuó preguntándole por qué sonreía de esa forma y si pensaba que ella estaba intentando actuar como la señora de la casa, siendo en realidad una simple plebeya. Y la protagonista, sorprendida, se preguntó por qué la hermana del conde le estaba gritando de repente. Y la hermana del conde le reclamó por mirarla desde arriba y le ordenó que se arrodillara. Y la protagonista obedeció, pero le dijo que se había mantenido de pie porque no le había ordenado sentarse o arrodillarse antes. Y la hermana del conde, molesta, le preguntó si no tenía orgullo, recordándole que ella había sido una duquesa, mientras que ella solo era la hermana de un simple conde. Y la protagonista respondió que ya no era una duquesa y que el honor y el orgullo de ser noble le parecían insignificantes. Le dejó claro que su único deber era obedecerla, ya que era su ama. La hermana del conde lo siguió recriminándole cosas a la protagonista, quien simplemente mantenía la cabeza baja, pensando que era como suponía. La hermana del conde miraba a los nobles a través de ella, y se dio cuenta que Liliana estaba en el medio del círculo social que ella había dejado atrás. Finalmente, la hermana del conde le ordenó que saliera de su habitación, asegurándole que no quería verla más. Y mientras salía, pensó que de alguna manera la hermana del conde le recordaba a alguien. Recordando la protagonista, una muchacha que estaba llorando, diciendo que ya no podía soportarlo más. Y la protagonista le decía que una vez que se casara todo mejoraría, y la muchacha apartándole la mano a la protagonista. Y le decía que ella era la única que podía soportar eso, ya que las dos eran muy diferentes. Y luego le dijo que ya había aguantado todo lo que había podido y que no valía la pena vivir su vida de esa manera. Y la protagonista pensaba que la hermana del conde Laszlo le recordaba a su hermana menor, que ya no estaba con ella. Y entonces comenzó a contar sobre su antiguo hogar, la casa Canyon, y que como su padre las educaba tanto a ella como a su hermana. Y recordaba que su padre les decía que memorizaran las 4 familias más prestigiosas. Cuando le preguntó a su hermana que mencionara esas familias, y ella se equivocó. Y luego, le preguntó a la protagonista, y ella respondió correctamente. Y el conde la felicitó, diciéndole que tendría que casarse con alguien de esas familias, para que nadie pudiera menospreciar la casa Canyon. Mientras tanto, su hermana le preguntó si, al crecer, podría llegar a ser como ella, ya que su padre le decía que era una tonta, y la protagonista le dijo que no era así, y que solamente su padre era muy estricto. Y luego le propuso ir a comer unas galletas y que ella misma la ayudaría a estudiar. Y cuando llegaron a la cocina, un mayordomo le dijo a la hermana de la protagonista que no podía pedir ningún bocadillo, ya que el conde Canyon había ordenado que no se le permitiera comer un bocadillo hasta ganarse el derecho, hasta aprobar el examen. Y la hermana de la protagonista, al escuchar esto, salió corriendo, dejando atrás a la protagonista. Y la protagonista se quedó preguntándose por qué su padre había sido tan estricto, especialmente con ellas. Y en ese momento, deseó crecer más rápido por el bien de su hermana. Pensó que, si estudiaba más y lograba convertirse en la dama perfecta, y una novia con carisma, una mujer delgada y deseable, podría cumplir con los deseos de su padre y así salvar a su hermana.
Mientras tanto, su padre regañaba a su hermana diciéndole que cómo podría atraer a un hombre, especialmente a uno de las 4 grandes familias, y le decía que era un desperdicio y que no era como la protagonista, quien ya había debutado a su edad estableciendo conexiones, y le preguntaba cuándo sería útil en algo, mientras que la protagonista pensaba que si se convertía en la dama que su padre quería, sería libre, y por otra parte se preguntaba si le gustaría la rosa que tenía a su hermana. Mientras tanto la hermana de la protagonista, sentada en la ventana, miraba hacia el cielo llorando, mencionando a la protagonista y diciendo que ya no aguantaba más y que no creía que llegaría a ser una dama noble como ella. Y también expresaba que lo único que deseaba era ser libre y volar lejos como los pájaros. Y el conde Cayón le dijo a la protagonista que su hermana había muerto, sorprendiéndola. Y él explicó que, al parecer, se había caído del balcón accidentalmente mientras miraba hacia afuera. Y le pidió a la protagonista que se asegurara de que esa información no se filtrara. Y la protagonista, después de escuchar lo que había pasado con su hermana, mencionó que había perdido la esperanza que había crecido al conocer a la marquesa Bárbara, se había marchitado una vez más. Y tal como quiso su padre, la protagonista terminó casándose con el duque Lancaster, y en su interior, le decía a su hermana que siempre había pensado en escapar, tal como ella lo había hecho, y admitía que si hubiera estado con ella, habría tenido una razón para no rendirse, y que nadie debería de llevar una vida que nunca pidió. Y la protagonista también mencionó que la hermana del conde lo estaba sufriendo, y que desearía poder ayudarle. Sin embargo, reconocía que no estaba en una posición en la que pudiera hacer algo, sintiendo una gran impotencia por no poder ofrecerle ayuda. Y al día siguiente, el conde Laszlo llegó a la mansión, y comentaba que ahora incluso ni la ama de llaves, quien era la jefa de todas las sirvientas, se molestaba en saludarlo, y que su único propósito para aceptar ese territorio era tener un lugar donde reunirse con sus mercenarios, pero mencionaba que la casa no lucía como la residencia de un conde. Y Liliana, su hermana, le dio la bienvenida y le preguntó qué había hecho en el palacio, y el conde le respondió que lo mismo de siempre, mientras se dirigía a su habitación. Liliana lo siguió, lo que provocó que él le preguntara por qué lo seguía y si tenía algo que decirle. Y ella le mencionó que había sido invitada a una fiesta de la vizcondesa y le preguntó si la conocía. Y el conde Laszlo le contestó que no la conocía y añadió que, si no quería asistir, no fuera. Y luego le señaló que si no iba, no podría usar los vestidos que tenía y que, además, no sabía comportarse en una fiesta. Y por ello, le preguntó si le parecía bien contratar a un tutor. Y el conde le dijo que, si aceptaba un tutor, aprendería sin hacer tantos berrinches. Y Liliana, indignada, le respondió que nunca había hecho berrinches, pero el conde Laszlo, serio, le recordó que ya le había contratado muchos tutores, y también le señaló que todos ellos habían renunciado en menos de 2 semanas. Y Liliana recordó por qué los tutores siempre renunciaban, era porque ellos la ridiculizaban por ser plebeyos. Y entonces le dijo a su hermano que no era culpa suya, eran las de ellos por subestimarla y humillarla. Cambiando de tema, le mencionó que ahora recordaba que la protagonista no era lo que esperaba. Y esto sorprendió al conde, y entonces su hermana le dijo que a pesar que la protagonista tenía una posición más alta que los tutores no tenía nada de orgullo, porque cuando le dijo que se arrodillara en verdad lo hizo. Y el conde le explicó que usar el poder para pisotear a los más débiles era exactamente lo que hacían los nobles que tanto odiaban. Liliana, con una mezcla de resentimiento y frustración, le respondió que lo sabía, pero que su intención era humillar a los nobles que la despreciaron por su estatus. Y el conde, sin embargo, le recriminó que no había humillado a un noble, sino a una criada. Y Liliana, en su interior, se decía a sí misma que nunca le había contado a su hermano todas las burlas que había tenido que soportar, porque sabía que eso lo disgustaría. Finalmente, le recriminó que actuaba como un sabelotodo, y se retiró a su cuarto enfadada. Y el conde Laszlo estaba incrédulo, sin saber qué hacer en esa situación. Todo aquello era consecuencia de la decisión de la serpiente del emperador de convertirlo en conde. Y recordaba lo que le había dicho el emperador, que debía aceptar el título y convertirse en un nuevo símbolo para los mercenarios. Dirigiéndose al conde Laszlo, el emperador le insistió en que debía aceptar el título por una razón, ya que algún día tendría que aceptar su destino, tal como él mismo no tuvo más remedio que aceptar el suyo. Sin embargo, el conde Laszlo cuestionaba cuál se suponía que era ese destino, cuando ni siquiera era capaz de manejar a su propia hermana, y se preguntaba si la protagonista estaría bien, cuestionándose si estaría llorando a escondidas o si, quizás, debería disculparse con ella en nombre de su hermana. No obstante, descartó la idea, ya que eso haría quedar mal a su hermana. Y se reprendió a sí mismo por estar pensando demasiado en la protagonista y decidió salir a tomar aire fresco. Y después de un momento, sintió que su cabeza se había enfriado. Pensó en que podrían surgir rumores si la visitaba a tan altas horas de la noche. Mientras tanto,
En una fiesta, una persona comentaba que, desde el banquete por la derrota de los Lancaster, todo había estado bastante tenso. Conversando con otro, mencionó que la casa Lancaster había sido derribada con demasiada facilidad, y expresó que había pensado que al menos podrían sobrevivir hasta el final del año, pero recalcó que la culpa era del mercenario llamado Laszlo, mencionando que si quién pensaría que un miembro de la familia real se uniría a unos humildes mercenarios. Y otro de los presentes comentó que el nuevo emperador solo tenía el título, ya que carecía de elegancia o refinamiento, y agregó que necesitaban un nuevo emperador, y decían que era muy pronto para intervenir, y alguien más advirtió que sus casas podrían verse involucrada en problemas. Y entre los asistentes se encontraban el marqués Torian, el duque Barrington y el marqués Wilmar. Y el marqués Wilmar mencionaba que el conde Cañón primero había vendido a su hija al duque Lancaster con la esperanza de formar un vínculo y que ahora la había vendido al emperador para proteger su casa. Decía que no sabía si era un hombre tribal, pero aseguraba que sería útil de una u otra manera. Mientras tanto, la protagonista escuchaba todo lo que decía su padre, quien le mencionaba que su hermana había muerto y que ahora ella era su única hija. Le decía, ¿de qué sirve una hija si no es para casarla? De repente, la protagonista despertó y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Se preguntaba si acaso no era suficiente con ser rica para satisfacer a su padre y a la casa Cañón. Pensaba que, si su padre realmente quería ser un noble honorable, debería haber hecho cosas buenas por los pobres en lugar de casarla con una de las 4 familias más prestigiosas, y en el comedor, Solea le preguntó a la protagonista que si ya había terminado para que pudieran irse. Afuera, la protagonista comentaba que la mansión se sentía más tranquila, y Solea le respondió que era porque el ama de llaves no estaba. Y cuando llegaron a la lavandería, se dieron cuenta de que nadie había llegado todavía, y comentaban que tal vez era porque la ama de llaves no estaba, así que las sirvientas se estaban tomando su tiempo. Y Solea le dijo a la protagonista que ya habían pasado 2 meses desde su llegada y le preguntó si no quería echar un vistazo a la mansión, y luego le dijo que fuera a recoger ropa. Y la protagonista respondió que ese era trabajo de Laila y las otras sirvientas de lavandería, pero Solea insistió en que no importaba, mientras Laila y Solea se preparaban para lavar, y Laila comentó que Solea era bastante amable. Solea le preguntó por qué pensaba eso, y Laila respondió que debía de ser difícil para la protagonista lavar todo eso sola. Y Solea mencionó que todas las sirvientas eran libres de renunciar e irse en cualquier momento, pero que la protagonista, como trofeo de guerra, tal vez nunca podría hacerlo. Y la protagonista pensaba que era la primera vez que salía de la lavandería. También consideraba que Solea y Laila eran amables, ya que, a propósito, le habían dado tiempo libre, y que ahora tenía una nueva tarea, y era recoger la ropa. Mientras caminaba, vio a algunas personas junto a una sirvienta, quienes eran conocidos del ama de llaves. Mencionaban que algunas sirvientas del ama de llaves habían dejado el trabajo y que esas tareas ahora las realizaban las más jóvenes. Y la protagonista se preguntaba si el conde lo sabría de eso. Y de repente, escuchó un ruido y volteó hacia atrás. Y escuchó la voz del conde y se preguntó si realmente era él. Y decidió que lo mejor sería irse antes de que se enteraran de que estaba allí. Sin embargo, en ese momento, uno de los mercenarios del conde lo preguntó quién estaba ahí mientras abría la puerta. Y dijo que le había dicho a las sirvientas de cocina que no dejaran entrar a nadie y le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí. Y la protagonista simplemente miró al conde Laszlo, quien, sorprendido, la observó fijamente a ella también. Y la protagonista repudiaba que solo era una sirvienta de lavandería y que estaba ahí recogiendo la ropa sucia, pidiendo disculpas. Y el mercenario le decía al conde que nunca la había visto a esa sirvienta y le preguntaba si sabía quién era. Y el conde respondía que sí, incluso excesivamente. Y el mercenario se sorprendió al enterarse de que ella era la antigua duquesa Lancaster, diciéndole que solía ser una duquesa y que probablemente nunca antes había mojado sus manos por lavar. Y el conde le respondía que si no se había fijado en sus manos, ya que esas eran las manos de una mujer trabajadora. Y luego mencionaba que la protagonista nunca había recibido una carta del conde Cañón, y que incluso mejor la marquesa Bárbara le había escrito. Y se preguntaba cómo podían llamarse familia. Y la protagonista decía que, aunque el conde no parecía sospechar de ella, la ponía en una condición delicada para hablar. Aun si lo hiciera, la gente del conde no le creería. Mientras tanto, en el Palacio Real, le preguntaban al primer comandante de la Caballería Real, Milton, quien estaba entrenando con sus compañeros, y mencionaba que había 2 fuerzas al servicio de la Casa Imperial.
Una de ellas era la división de la casa, que protege al emperador, y la segunda era la caballería real, que protege el palacio y participa en la guerra. Y el gran maestro de la caballería, en opinión pública, consideraban a la división de la casa como una orden superior, ya que protege muy de cerca al emperador. Y el comandante Milton decía que el emperador era muy meticuloso y que cada paso era importante, y que estaba seguro de que el emperador tenía sus razones para poner al conde Laszlo en una posición tan importante, aunque decía que, aún así, le parecía demasiado y no le gustaba para nada. Mientras tanto, el conde Laszlo se cambiaba cuando escuchó un sonido en su puerta, y preguntó quién era y, al abrir, se encontró con unos soldados de la caballería que solo balbuceaban. Impaciente, el conde les pidió que fueran al grano, y los soldados, aún nerviosos, le preguntaron si podían entrenar con él en su mansión, y el conde, sorprendido por la petición, les respondió que era una solicitud poco habitual, y les preguntó por qué le estaban pidiendo ese favor. Y los caballeros, con determinación, le dijeron que querían ser tan fuertes como él, lo que lo dejó aún más perplejo al conde. Y los soldados le explicaron que ya se habían aburrido de los mismos ejercicios que realizaban en el palacio y que habían escuchado que él siempre recibía a quienes estaban dispuestos a superarse. Y además, querían saber cómo un comandante tan joven entrenaba a las demás divisiones. Y Laszlo reflexionó sobre sus palabras. Y que no estaban del todo equivocados, ya que nunca había rechazado a nadie que quisiera acercarse a él. Sin embargo, los guardias reales nunca habían mostrado interés en un comandante que, en el pasado, solo había sido un simple mercenario. Y observó detenidamente a los caballeros y notó que estaban en mala forma, pero también pensó que no tenían potencial para mejorar, y no le desagradaban aquellos que deseaban lo mejor para sí mismos. Y en ese momento, recordó las palabras del emperador y se preguntó si eso era lo que realmente había querido decirle, y nunca esperó que los caballeros le hicieran una petición como esa. Finalmente, el conde Laszlo los miró con seriedad y les preguntó por qué, exactamente, querían entrenar en su mansión entre todos los lugares posibles. Y los caballeros, nerviosos, le decían que era porque todos los caballeros estaban por encima de ellos y que era extraño entrenar con el mismo comandante. Además, decían que a pesar de su esfuerzo, los otros caballeros no los miraban como colega. Y el conde Laszlo les decía que estaba bien, que lo visitaran el próximo sábado, mientras pensaba que, solo les enseñaría un poco, solo lo básico, no habría problema. Y se preguntaba cuánto podrían mejorar, ya que no es fácil para aquel que tiene el deseo de volverse más fuerte. Ya en la mansión del conde Laszlo, la ama de llaves mencionaba que tendrían invitados, por lo que le dijo al personal de lavandería que lavaran todas las cortinas. Y Solea y Laila, sorprendidas, exclamaron que eran más de 150 cortinas en toda la mansión y que, como era invierno, no se secarían fácilmente. Sin embargo, la ama de llaves, arrogante, les dijo que eso no era problema suyo y que no importaba si debían quedarse toda la noche. Y la protagonista, nerviosa, pensaba que las trabajadoras de lavandería estaban en problemas por todo lo que les tocaba hacer y se preguntaba qué sucedía con el conde Laszlo de repente. Y poco después, el conde le dijo a su sirviente que hoy irían a otro lugar en vez del Palacio Imperial. Y al llegar a otra mansión, un mayordomo los esperaba y les dio la bienvenida a la mansión del marquesado Celestín. Allí, se encontraron con el hijo del marqués, quien los saludó cordialmente. Poco después, notaron la llegada de otra persona, la marquesa Bárbara, y la marquesa Bárbara se decía que el conde Laszlo se veía como el líder de una familia y que se miraba como un hombre muy fuerte. Ya reunidos en la mesa, el conde Laszlo se preguntaba si era posible recibir invitados de esa manera, ya que tenían un mayordomo que los recibía con los modales apropiados y sirvientes que eran muy considerados, creando un ambiente lleno de dignidad. Y la marquesa Bárbara le dirigió la palabra al conde y le preguntó cómo estaba la protagonista. Y luego, mencionó que sería conveniente que ella durmiera como una noble, a pesar de vivir como una sirvienta. Y el hijo de la marquesa le dijo al conde Laszlo que fueran honesto, y le confesaba que su madre ya que deseaba encontrarse con él. Y luego, le preguntó si ya debía saber la razón. Y acto seguido, le explicó que dentro de la sociedad existían tres fuerzas, la aristocracia imperial, los nobles que buscan proteger lo que han obtenido hasta ahora y los nobles que no pertenecen a ninguno de los dos bandos mencionados anteriormente. Y el conde Laszlo, reflexionando, mencionó que, ahora que el conde Lancaster había muerto, los movimientos de la marquesa, representante del grupo neutral, serían notados por todos. Y el hijo de la marquesa le confirmó que así era y agregó que no solo habían cambiado su posición gracias a la protagonista. Y luego, añadió que, si el conde no hubiera venido, su madre habría intentado secuestrar a la protagonista. Y el conde Laszlo, con calma, respondió que era un honor que hubieran intentado tener una conversación con él antes de tomar tal acción.
Poco después, la marquesa Bárbara intervino, mencionando que había leído la carta enviada por la protagonista, y que ella no era el tipo de persona que se preocupa con facilidad. Sin embargo, le resultaba difícil pensar que ella estuviera bien, considerando que trabajaba en un lugar tan duro como sirvienta de lavandería. Y la marquesa continuó diciendo que no podía dejarla sola y le expresó al conde que él sabía cómo proteger a los débiles. Por ello, le pidió que tomara buenas decisiones para su futuro. Y el conde Laszlo respondió que planeaba mantener a la protagonista como sirvienta hasta que el escándalo se calmara. Y la marquesa, sin titubear, le preguntó qué haría después de eso. Ante la pregunta, el conde le respondió con otra interrogante. ¿Qué hasta dónde estaría dispuesta a llegar por ella? Y la marquesa, sin dudarlo, le contestó que haría cualquier cosa si fuera necesario. Luego, añadió que debía dejar ir a la protagonista, ya que ella se encargaría del resto. Y el conde Laszlo, riéndose, comentó que, si no la dejaba ir, en serio planeaba secuestrarla. Y luego, pensó que, tratándose de la marquesa Bárbara, no creía que fuera tan malo que la protagonista se fuera con ella, ya que sería difícil que las otras familias se entrometieran. Finalmente, mencionó que la familia Celestín formaba parte del grupo imperialista y que la protagonista podría vivir más cómoda y felizmente con la marquesa. Y al día siguiente, en la mansión del conde Laszlo, la hermana del conde estaba sorprendida por lo que le había dicho el sirviente, que el conde Laszlo llegaría un poco tarde porque el emperador lo había llamado urgentemente, y además, le indicó que, cuando llegaran los invitados, les ofreciera algo. Y la hermana del conde, nerviosa, pensaba que eran invitados de su hermano y él no estaba en casa, y que era la primera vez que organizaba una fiesta de té y el anfitrión de la casa no estaba presente, y se sentía insegura, pues si su hermano estuviera ahí, podría guiarse de alguna manera, sin saber qué hacer, y la ama de llaves intentó tranquilizarla, pero la hermana del conde insistía en que necesitaba a alguien en quien pudiera guiarse. Y entonces, le pidió a la ama de llaves que fuera a buscar a la protagonista, creyendo que ella probablemente sabría más sobre fiestas. Cuando la protagonista llegó, le preguntó que sí que era lo que se le ofrecía. Sin embargo, antes de que pudiera responder la hermana del conde, la ama de llaves la interrumpió y le sugirió que simplemente le pidiera a la protagonista que sirviera y dejara todo ordenado. Y con una sonrisa burlona, insinuó que también debía mostrar a los invitados cómo se trata a una duquesa como una simple criada. Y la hermana del conde, algo nerviosa, y le dijo a la protagonista que ese día la quería a su lado, ya que tendrían invitados y ella debía recibirlos en la puerta principal. Y la protagonista, sin perder la compostura, respondió que normalmente esa era tarea del mayordomo, pero como en la casa no había mayordomo, esa responsabilidad debería recaer en la ama de llaves. Y además, señaló que los caballeros no tenían título y, como la anfitriona de la casa era la hermana del conde, y que ella debía ser quien bajara a saludar a los invitados, luego de que la ama de llaves los recibiera y los llevará al salón. Y la respuesta sorprendió tanto a la hermana del conde como a la ama de llaves. Finalmente, la hermana del conde aceptó y le pidió a la protagonista que, después de recibir a los invitados, sirviera los bocadillos. Y la protagonista accedió sin problemas, lo que dejó contenta a la hermana del conde, quien pensaba que la protagonista manejaría todo perfectamente y haría que el entorno se viera hermoso. Sin embargo, esto enfureció a la ama de llaves. Por su parte, la protagonista se sentía un poco incómoda, pero sabía que debía atender a los invitados. Y la hermana del conde, cada vez más nerviosa, mencionó que ya casi era la hora y se preguntaba si podría hacerlo bien. Justo en ese momento, la protagonista le avisó que los invitados ya habían llegado, lo que puso aún más nerviosa a la hermana del conde. Y antes de salir a saludar, la protagonista le pidió un pañuelo y, tras disculparse, le quitó el maquillaje a la hermana del conde. Y ésta se quedó desconcertada, sin entender lo que estaba haciendo la protagonista. Cuando terminó, la hermana del conde comentó que el resultado era demasiado sencillo, y la protagonista le explicó que lamentaba decírselo, pero el polvo que utilizaban no era apropiado para una joven soltera como ella, y le advirtió que, si se creaban rumores, la gente diría que estaba aún muy joven y que estaba ya intentando seducir a los hombres. Y la hermana del conde se sorprendió, pues por alguna razón sentía miradas donde quiera que iba. Y mencionó que la ama de llaves le había dicho que ese maquillaje era muy popular en la sociedad aristócrata. Y la protagonista le respondió que estaba bien, pero que era mejor que no lo volviera a usar en el futuro. Y luego, le recordó que debían ir a saludar a los invitados, ya que ella estaba desempeñando las funciones de la cabeza de la familia. Y ya detrás de la puerta, la hermana del conde le confesó a la protagonista que era la primera vez que hacía algo así y le preguntó qué debía hacer. Y la protagonista la tranquilizó, asegurándole que los nobles siempre seguían a quienes tenían un estatus superior, y en ese momento, ella era la de mayor estatus. Y la hermana del conde, algo confundida, se preguntó por qué la estaba ayudando,
considerando que era la duquesa a la que había tratado tan mal, a diferencia de la ama de llaves, quien siempre había estado a su lado. Y la protagonista, pensando, le dio un ejemplo y le sugirió que simplemente saliera y hablara con unas pocas palabras. Y le recomendó presentarse como la hermana del señor de la casa y explicar que, hasta que él llegara, ella se ocuparía de todo. Y las palabras de la protagonista tranquilizaron a la hermana del conde, quien admitió que todo lo que le decía le daba seguridad. Y en esa misma mañana, en el palacio del emperador, este comentaba que todos suplicaban piedad después de haber cometido traición. Y el conde Telón le decía que los nobles habían mencionado al antiguo emperador mientras pedían clemencia, a lo que el emperador respondió que los nobles amaban a su padre como a ningún otro emperador antes de él, y explicó que todos aquellos nobles añoraban esos tiempos antiguos, ya que su padre había sido un emperador incompetente al que no le interesaba gobernar, pues hacía la vista gorda ante los nobles corruptos y solo se preocupaba por sus placeres, y que no era más que un gobernante títere, y cuando su padre murió, él prometió que nunca sería como él y que salvaría el imperio. Y el conde Telón le dijo al emperador que aquellos que habían cometido traición no debían ser perdonados. Y el emperador, confirmando, comentó que necesitaban más personas como él. Y entonces, el conde Telón agregó que esperaba, por su propio bien, que el conde Laszlo trajera buenas noticias. Sin embargo, el emperador expresó su incredulidad ante el hecho de que Laszlo hubiera ido a ver a la marquesa Bárbara sin decírselo, ya que la marquesa y la protagonista eran más que simples amigas. Solo unas pocas personas sabían que el vínculo entre ellas era como el de una madre y una hija, y se preguntaba cómo había logrado el conde Laszlo ver a la marquesa Bárbara. Y el conde Telón le informó al emperador, que según sus reportes, fue la propia marquesa Bárbara quien lo invitó. Y el emperador, pensativo, recordó que hace solo 2 meses la protagonista era la criada del conde Laszlo, y que no era ni mucho ni poco tiempo para enamorarse de alguien, y se preguntaba cuál sería el informe que recibiría al respecto. Mientras tanto, en la mansión del conde Laszlo, su hermana salió a presentarse ante los invitados, expresando que había esperado ese momento durante mucho tiempo y dándoles la bienvenida. Y los invitados se sorprendieron por su belleza, y ella les informó que su hermano llegaría tarde, mientras decía que la conversación fluía mejor de lo que esperaba, y pensó que era gracias a la protagonista. Sin embargo, al buscarla con la mirada, notó que ya no estaba allí, y la protagonista regresó con los bocadillos, y la hermana del conde confesó que tenía miedo de que la dejara sola. Luego, mientras la protagonista servía los bocadillos, la hermana del conde se decía que era su primera fiesta de té en su mansión y que también era su primer postre. No obstante, al ver los bocadillos, se sintió decepcionada, ya que tenía en mente algo diferente. Y los caballeros, sorprendidos por la belleza de la protagonista, comenzaron a murmurar entre ellos. Y uno de los caballeros preguntó dónde quedaba el baño, a lo que la hermana del conde respondió que llamaría a alguien para guiarlo. Sin embargo, el caballero insistió en que no era necesario, ya que la sirvienta presente podía mostrarle el camino. Y otro caballero decidió acompañarlo, y la hermana del conde se preguntó si era educado ir al baño justo cuando la fiesta de té estaba por comenzar. Mientras tanto, en los pasillos, los caballeros comenzaron a acosar a la protagonista, diciéndole que era demasiado hermosa, y ella, incómoda, respondió que por eso querían que les mostrara el camino al baño. Luego, apartándolos, les señaló dónde estaba. Sin embargo, uno de los caballeros, enojado, le reclamó, diciendo que era su primera vez en la mansión y que debía enseñarle hasta la puerta. Y añadió que como una simple criada como ella no debería atreverse a desafiar a un caballero. Y la protagonista se decía a sí mismo que ya no era una duquesa, sino una sirvienta, pero afirmó que eso no significaba que una sirvienta debía ser tratada de esa manera. Y el caballero, indignado, le recordó que ellos eran de la orden más respetada y le preguntó si estaba consciente de ello. Sin embargo, la protagonista, desafiante, replicó que si realmente eran caballeros tan honorables, visitando la mansión de un oficial al mando del emperador, entonces ¿por qué se comportaban como unos bribones? Mirándolos con ironía, les preguntó sus nombres y de qué casa provenían, añadiendo que le encantaría saber qué familia había criado hombres tan buenos, diciendo que en la casa que estaban, pertenecía a la casa del conde Laszlo, el comandante de la división. Y la protagonista pensó que eso debería ser suficiente para mantenerlos a raya, pero los caballeros, furiosos, le preguntaron que si aún se creía que era una duquesa, y añadieron que lo que pasara con ella no le importaría a nadie. Y la protagonista, sin miedo, les respondió que no se quedaría callada, y que ella solamente era una criada y que no permitiría que mancharan la casa. Y además, se aseguró de dejar en claro que el conde Laszlo se enteraría de lo ocurrido. Y cuando la protagonista les dijo que, si no querían dejar de ser caballeros, se detuvieran, uno de ellos la agarró del brazo,
y con enojo, le preguntó cómo se atrevía a hablarle de esa manera, diciéndole que le había dado una oportunidad. Y la protagonista gritó pidiendo ayuda, sin embargo, el otro caballero le respondió que cerrara la boca. Justo cuando iba a pegarle, un cuchillo voló por el aire y se clavó cerca de ellos, sorprendiendo a ambos. Y era el conde Laszlo, quien, con una mirada severa, les preguntó si esa era la razón por la que querían venir a su casa.